Transmisión en vivo, miércoles 8 de abril, cuarentena de ciberpatrullaje. Le mandamos un gran abrazo a Sabina Frederich, al mando de la Policía del Pensamiento. Muchos se reían y yo venía diciendo 1984 es real. Le mandamos un besito a George Orwell. Muchas gracias por vaticinar en 1938 lo que iba, perdón, en 1948 lo que iba a ocurrir y lo que estamos viviendo. Hoy tengo un invitado, no es coronavirus, no se preocupen, es un poco de alergia. Tengo un invitado muy particular. Podríamos repasar un poco sus valores, su trayectoria, su carrera. Es un héroe de Malvinas, pero también creo que viene muy, como que nos queda muy al pelo esto que está ocurriendo, ¿no? Este patrullaje ideológico para ver el humor social. Ha sido un gusto conocerlos, por cierto. Charlarlo con... A ver. ¿Acá hay mejor? Estoy probando. ¿Eh? Estoy probando. Ahí estamos. Ahí lo veo. ¿Cómo estás, Juan José? Hola, Dana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan lindo que vos tenés acá No, gracias a vos. Gracias a vos. Un placer estar hablando contigo. Y bueno, encima el otro día descubrimos que nuestras familias eran amigas. Sí, yo no sabía, no tenía la menor idea de tu apellido, que eras muy, muy querido en mi familia. Tu abuelo era muy amigo de un tío abuelo mío y de mi padre y demás, así que, bueno, un placer. Esa es la pequeñez de este mundo, ¿no? Mucha gente capaz no sabe, mi apellido real es Gorostiaga. Somos descendientes de José Benjamín, el arquitecto de la Constitución Nacional. Y a veces ocurren estas cosas, bueno, de encontrar que el destino hacía que nuestros familiares se conocieran, ¿no? Fue muy gracioso recibir comentarios de un conocido que tenemos en común, contándonos que recordabas hasta en dónde vivía mi familia en las buenas épocas. Sí, claro. Yo ahí fui al entierro de un tío abuelo mío muy querido, que era Juan Cruz Vidal Molina. El velatorio, perdón, se hizo en esa casa. Mm. Mirá Tengo qué pañuelo el mundo. Bueno, ¿cómo estás, Juan José? Un placer tenerte acá. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. En este contexto de pandemia, de cuarentena, de patrullaje digital, como vos arrancaste diciendo es un concepto único en el planeta, el concepto de Distópico, patrullaje ¿no? digital. ¿Mm? Distópico casi. Absolutamente, absolutamente. Parece sacado de alguna novela que vaticinara los peores tiempos posibles para la raza humana. Pero además es de un nivel de impericia, lo que demuestra es un tema actitudinal de intromisión sobre los ciudadanos, pero es un tema, de un nivel de impericia absoluto, el concepto del patrullaje digital. A ver, en esta pandemia tremenda, hay gobiernos europeos que te lo han dicho en un decreto. Señor, a partir de este momento su teléfono va a ser rastreable. Mm, Y eso es la noción de un Estado inteligente. Entonces te ujú. dice, Dana, mira, hoy estuviste en una farmacia comprando y en el mismo momento una persona que después se declaró que le dio el positivo el examen, con lo cual andá y hacete ver. O Claro. sea, el concepto de cuarentena es digital, te lo avisan y te hacen Mm. una ley especial para vulnerar tus derechos individuales. Pero esta tontería que las fuerzas federales patrullan las redes, lo público, ¿no? No lo que no es público, para ver dónde están las incomodidades y dónde están las quejas. Es un concepto insólito, de un nivel que además te están confesando en forma espontánea la intromisión a tus redes, pero de una forma absolutamente ineficaz y con una falta de pericia absoluta, digamos, ¿no?
bajo la excusa que son públicas, ¿no? Que uno lo que publica en las redes es público, entonces pareciera que eso les da derecho a patrullar como una policía del pensamiento orwelliana, lo que cada uno publique, dependiendo de lo que ellos decreten, lo que es el humor social. ¿Qué crees que hay detrás de esto realmente, Juan José? Me parece un tema interesante para tocar con vos, que sos una persona con trayectoria. Me parece que hay dos cosas. Me parece que hay un sentido de la libertad individual que ya Mm, sabemos cuál es, digamos, ¿no? En mm. determinados funcionarios y en determinados sectores ideológicos. Y por otro lado, Dana, es el tema de la impericia de las personas que gestionan el Estado. El Estado Mm, argentino es un Estado fallido, es un Estado que no sí, te puede garantizar seguridad absolutamente nada y hace estas cosas de poner gendarmes o prefectos a ver las redes, a ver dónde se queja la gente. Pero mm. eso te demuestra un nivel de impericia tremendo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tenés las dos cosas, un sesgo ideológico antilibertario, por un lado, y por otro lado, un nivel de impericia en funcionarios que es realmente alarmante, ¿no? Por Sí, ejemplo, mm, En el DNU de la cuarentena, en ningún lugar se habló de un tema de seguridad digital que para mí tendría que haber sido abordado. Mire, señor, yo voy a mm, avanzar sobre este tema de esta forma, porque, por ejemplo, no puede ser que se haya hecho, yo no quise hablar de esto en el medio de la cuarentena, porque me parecía que uno en medio del problema no puede salir a hablar de ciertas cosas, digamos, ¿no? claro, Pero no hubo ninguna prevención, por ejemplo, en cuanto a las fake news en las redes. Vos claro. pensás, los saqueos del 2001 se iniciaron con un panfleto en Merlo, que en el Mm, supermercado Disco de Merlo se iba a regalar mm. comida a la tarde. Imagínate si eso lo haces por la... Claro. Imagínate si alguien, un IP, es capaz de Mm, generar una fake news de esa naturaleza, que el Estado no interviene en una pandemia de esta naturaleza. claro. Entonces lo que digo es, a mí, además de los sesgos ideológicos que ya no me aterran, porque yo vi los 70, digamos, a mí lo que Claro. me aterra es la impericia de los funcionarios y la falta de profesionalismo. Eso sí me preocupa mucho. Sí, especialmente, además, uno, digamos, dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo pasamos de pronto, o cómo tenemos estos dos discursos de que, por ejemplo, ¿no? Hay que despoblar las cárceles porque los presos se pueden contagiar, eh, ciertos presos muy famosos hoy tienen domiciliaria para no contagiarse en las cárceles. El 31 de marzo fue llevado a prisión domiciliaria un violador, incluso por los propios jueces que emitieron el fallo, ellos mismos reconocieron que esta persona era un peligro y que podría volver a cometer un ilícito, que podría volver a violar, que podría volver a cometer abuso sexual, pero que priorizaron su salud, ¿no? Entonces, no lo ponen en la cárcel para priorizar su salud, por más que genere y represente un riesgo para otras personas. Y digo, este mismo Estado, que parece tan blandito con los delincuentes, con los criminales, después se pone a patrullar las redes sociales para revisarnos esto del humor social. Me parece una cosa tan contradictoria, ¿no? Es como saquen a los policías de la calle y pónganselos encima a los disidentes. A mí me suena así, yo soy mal pensado, pero bueno, no creo estar tan lejos de la realidad tampoco. No, no, está bien. Siempre en la Argentina pensar mal aumenta la posibilidad de acierto, digamos, ¿no? Porque Sí. en Argentina pasa este tipo de cosas. Eh, yo lo que creo, yo soy más viejo y Mm, ya he visto tantas cosas que soy menos desconfiado y ya creo menos ujú, en la inspiración y más en la estupidez. Yo creo que la mm. ministra quiso darle un sesgo de elaboración al proyecto de seguridad que ella está elaborando y creyó que decía algo inteligente. Yo estoy convencida que supuso que decía algo inteligente. Algo además tecnológico, algo sofisticado, algo con glamour. Supongo que creyó que decía una cosa así. Vos apuntás más digamos, al hecho de su incompetencia que al hecho de que haya algo malicioso por detrás. Sí, absolutamente. De Porque todos si hay algo, modos, Dana, no lo decís. bueno, yo creo que una cosa no quita la otra, quizás, con el perdón de mi expresión, quizás son malos y estúpidos. Puede ocurrir.
Obviamente, sí, estadísticamente puede ocurrir claramente, pero digo, el mayor índice de maldad que nos hicieron este tipo de gobiernos no te lo dijeron ni te lo contaron. Vudú no te contó cuando se compró la máquina de imprimir billetes, no te contaron cuando se robaron los 2 PBI, digamos, no hace falta contarlo. Yo creo que este sincericidio fue de alguna forma un acto de impericia de creer que estaba hablando de un tema que era altamente sofisticado, porque no tiene idea de lo que está diciendo. Algo así como cuando nos dicen que somos el modelo del mundo. Sí, claro, con la Organización Mundial de la Salud a cuestas y con Parenthood Sí. Association como asesor de la pandemia, digamos, ¿no? Exactamente, sí, es curioso, ¿no? Porque vemos a todas estas organizaciones contándonos cómo China es hoy el ejemplo a seguir, como si la pandemia hubiera salido de Congo, ¿no? Es fascinante. Sí, Pero contanos un poquito, para que te conozca también un poco mi audiencia, Juan José. Fuiste el año pasado candidato a presidente, nada menos. Representaste quizás una bandera políticamente incorrecta, por más increíble que esto suene, que es la de defender las dos vidas. Y yo acá quizás quisiera hacer un paréntesis para ver también si vos estás de acuerdo conmigo o no, eh, y preguntártelo, ¿no? Más allá de que me gustaría que te explayaras sobre tus valores, sobre tus convicciones. Yo creo que es mentira, creo yo, ¿no? Que es mentira que en la Argentina lo que se esté debatiendo sea la legalización del aborto. Yo creo que hoy estaríamos debatiendo un tema de soberanía, porque como vos bien mencionaste recién, existe una fundación que se llama la International Planned Parenthood Foundation, que la forma en la que yo lo veo es una fundación extranjera que está viniendo acá a hacer negocio con la sangre de nuestras mujeres y con la muerte de nuestros hijos no natos. Yo no creo que se esté debatiendo el aborto. Yo creo que todas las chicas estas que se ponen un pañuelo verde lo que están haciendo es ser soldaditos útiles de los intereses de esta corporación. No sé si coincidís conmigo o si querés compartir tu postura, que creo que es una de las banderas que supiste levantar. no, coincido muchísimo que esto es un tema internacional. Lo que estamos discutiendo en la vida, en la decisión y la defensa de la vida de los habitantes de esta nación es un tema de soberanía, claramente. ¿Por qué? Porque todas estas fundaciones y todos los políticos que le hacen guiño a estas fundaciones, lo que están haciendo es hacer guiños a los grandes financiadores de campañas políticas, a las grandes organizaciones internacionales que ponen plata para políticos que promueven este tipo de maniobras que son maniobras de carácter global. Porque en el fondo de esto hay un neomaltusianismo en Ujú. determinadas organizaciones internacionales, que es este tema de decir, a ver, ustedes que son del tercer mundo, viven pidiendo plata. Cada 10 años o cada 8 años defoltean la plata que piden porque se la roban los políticos que votan. Además de eso, consumen energía no renovable. Además de eso, contaminan. Lo menos que pueden hacer es tener menos hijos. Este es el razonamiento de los organismos internacionales. Vos cuando hablas con burócratas de organismos internacionales, esta es la cabeza de los tipos. Con lo cual, todas estas organizaciones son movimientos globales que lo que empiezan a tratar de gestionar es el control de la natalidad. Exacto. Claramente, quieren controlar la natalidad en nuestros países. Exactamente, se trata de políticas reproductivas. La gente que quizás no haya captado lo que significa neomaltusianismo, los invitamos obviamente a buscar en los buscadores de internet quién fue Malthus, y creo que se van a encontrar con material que les va a esclarecer bastante las cosas. Y se habla así, se habla de políticas reproductivas abiertamente. Hemos escuchado decir a personajes como la mismísima Christine Lagarde, quizás que los viejos viven mucho y que eso es un problema para la economía mundial. Eh, y bueno, qué sé yo, también eso lleva a pensar un montón de conspiraciones, etcétera, pero no es el tema que vamos a tocar hoy. pero, pero efectivamente, sí estamos hablando de cuestiones internacionales que respectan a políticas reproductivas y eso abiertamente es sabido. Fue un placer escucharte. El otro día me metí en tu directo, en tu Instagram, hablando de Malvinas.
contado desde, bueno, desde vos mismo, desde tu persona, que lo viviste en carne propia y que podés ilustrarnos a todos sobre qué fue lo que ocurrió allí. Eh, no sé si querés contar algo, si querés contar un poco de esa experiencia patriótica tuya para la audiencia que nos está mirando ahora. Estamos, cerca de 1000 personas nos están mirando ahora en directo. Oh, qué bueno, vos sabés que cuando la persona que nos vinculó Mm, me habló de vos, me dice, Juan, mirá que es un grosso, ¿eh? Y después fui descubriendo una cantidad de gente, de jóvenes nuevos del partido nuestro, que me empezaron a escribir y dijeron, ¿en serio que vas a estar con ganas? Como diciendo, ¿cómo pudiste acceder a semejante nivel de acceso? Así que, bueno, un abrazo a todos los seguidores, que son miles, miles. Le No, mandamos un saludo. Dana, yo lo que te quiero decir es que los veteranos somos protagonistas. Somos protagonistas del hecho, protagonistas históricos con las ventajas y las desventajas que te da ser protagonista, digamos, ¿no? Siempre ser protagonista de un hecho te pega mucho, te hace ver cosas que los otros no ven porque estás muy cerca, y al mismo tiempo te aleja de determinadas visiones más, por ahí más objetivas o que parecerían ser más objetivas. Eh, Claro. para nosotros fue el cambio de nuestra vida, fue lo que signó nuestra vida. Porque cuando a vos te imparten la orden de ir a la guerra, sobre todo a defender una causa como la causa Malvinas, como me pasó a mí el 27 de marzo de 1982, entendés que toda una cantidad de cosas que te pasaron previamente, conversaciones familiares, decisiones que tomaste, personas que te hablaron, y todo eso es un embudo que encaja en ese momento, un embudo armado porque vos creas, yo creo que es armado por Dios, digamos, ¿no? Pero por Mm, lo que en cada uno crea, en la naturaleza, en la suerte, en la historia, en Dios o en Buda, no importa. Pero vos entendés que tu vida empieza a tener sentido, toda una cantidad de cosas empiezan a tener sentido en ese momento. Entonces Malvinas es, para los veteranos, una cosa que le da sentido a tu vida. Haber ido a la guerra, haber sobrevivido a la guerra, haber vuelto de la guerra, le vuelve a dar otro sentido. ¿Por qué murió uno que estaba a mi izquierda, otro que estaba a mi derecha y no morí yo? No es una explicación de la balística, ni es una explicación de la táctica, ni es una explicación del misterio de la voluntad de Dios. Entonces eso vuelve a dar sentido a tu vida, vuelve a resignificar tu vida. ¿Por qué te pasó lo que te pasó? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué te tocó enterrar a tus camaradas? ¿Por qué volviste? ¿Y cuál es la misión que tenés cuando vos volvés? Entonces eso vuelve a resignificar tu vida. Y eso te cambia la vida, porque vos empezás a entender el mundo desde otro lugar y desde otras cosas, desde otros valores, desde otros sentidos. Y eso es lo que nos pasa a muchos veteranos de guerra, te diría que a la mayoría. Así que eso es un poco Malvinas en nuestra vida, digamos, ¿no? increíble. ¿Qué harías si fueras presidente, Juan José? Wow, hay una lista de cosas para hacer, ¿no? A mí a veces me dicen que soy el representante del pensamiento conservador y yo les digo, no, conservador es Grabois. Yo soy un revolucionario, yo quiero cambiar todo, digamos. Eh, Grabois, ni Del Caño, ni la izquierda Caniche quieren cambiar absolutamente nada porque viven de esto, digamos. Con lo cual, yo lo que quiero es transformar la Argentina, transformar las relaciones de la sociedad y el Estado, eh, volver a resignificar un proyecto de nación que la política argentina canceló en 1983, canceló un proyecto de nación que tenía 170 años con problemas, con defectos, con un montón de cosas, pero que había funcionado 170 años. La Argentina era un país que socialmente funcionaba, tenía una movilidad social que era envidia, no solamente de los países de América, sino países de Europa. Tenía un desarrollo económico-social sostenible, Argentina producía, exportaba, los argentinos ahorrábamos, yo aprendí a ahorrar de chico, a mí de chico mis abuelos o mis familiares no me regalaban juguetes, nos regalaban las estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal, que eran las estampillas que ponías en una libreta y era tu inicio del ahorro desde tu infancia, digamos.
Bueno, ese país hay que volverlo a instalar. Entonces, algunos dicen que esto es nostalgia, no es nostalgia. Nosotros cuando hablamos de la historia de la Argentina, lo que estamos diciendo los argentinos ya fuimos capaces de hacerlo. No Claro. es que estamos diciendo hay que ir a la luna y nunca lo hicimos. Esto ya lo hicieron nuestros abuelos. ¿Verdad? Claro. Nosotros, la política argentina volcó una calecita que era involcable. Yo crecí en un país de un 5% de pobres, con 10.000 problemas. Y el 5% de pobreza era una pobreza rural, era la pobreza de no tener acceso a determinados bienes de consumo o servicios, pero era la pobreza del chancho, de la gallina y de los huevos todos los días, digamos, y de la huerta atrás de la casa. Entonces, esto ya lo hicimos los argentinos. Entonces, lo que nos está pidiendo la historia no es cruzar los Andes de nuevo, ya los cruzó San Martín. Lo que nos está pidiendo la historia es que ordenemos los recursos de este país en un plan a 10, 15 años y nos pongamos a trabajar. Que permitamos a la gente trabajar, que las leyes laborales sean sencillas, que bajemos la cantidad de impuestos, que la relación entre la sociedad y el Estado vuelva a ser razonable. A ver, tu abuelo y el mío, no, tenemos una generación de salto, pero no importa, pagaban un Estado que era brillante, que daba todos los servicios, que era un Estado de excelencia, la mejor educación, la mejor salud, la mejor defensa, la mejor seguridad, y le salía el 25% de sus ingresos. El Estado Nacional en el Producto Bruto Interno de la Argentina era el 25%. Hoy el Estado fallido, que no es capaz de dar ningún servicio como la gente, es el 54% del PBI. El collar es más grande que el perro. El Estado es más grande que la sociedad que lo paga, lo contiene y lo sostiene. No sé si soy claro con lo que digo. Entonces, Clarísimo. esta relación hay que volverla a invertir. Y no es solamente un tema de achicar el Estado, es un tema de agrandar la sociedad. Es un tema de darle volumen a esta sociedad que se ha ido achicando paulatinamente en beneficios de los funcionarios públicos. O sea, no hay que achicar el Estado, hay que retrotraer los funcionarios públicos y los burócratas. Cuando hablan del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social es el Ministerio de Desarrollo Estatal, no el Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollar la sociedad es cuando el Estado interviene y después se retira, no se queda. Claro. Entonces, el Estado ha inventado una terapia intensiva para la sociedad que paulatinamente ha ido destruyendo a lo largo del tiempo y se queda en la terapia intensiva, el paciente no vuelve a caminar nunca más. Claro. Queda en la terapia intensiva. Entonces, cuando nos hablan de las organizaciones sociales piqueteras, por ejemplo, no son organizaciones sociales, están pagadas por el Estado, son organizaciones estatales. Una cooperativa es una cooperativa cuando el Estado avanza, interviene, ayuda a que se forme la cooperativa y después se retira. Y la cooperativa queda manejada, sustentada y organizada por la sociedad, no por el Estado. Entonces, lo que nosotros hemos tenido es una injerencia paulatina de los sectores de la política de la mano del Estado en la vida de la sociedad. Y esto es gravísimo, porque ha ido anulando la capacidad de la sociedad y de sus individuos de tomar iniciativas que son propias de la sociedad, digamos, ¿no? ¿Por qué pensás que mi generación está tan enamorada del concepto de este papá Estado, ¿no? En lugar de hacerme cargo de mi libertad y de mis posibilidades, quiero que papá Estado me dé, y cada vez más, ¿no? A mí, yo creo que lo más ridículo que llegué a escuchar es bandas de rock que piden cupos para que toquen mujeres, ¿no? Es como el género más contestatario de la música popular pidiéndole permiso a los gobernantes para que les den un escenario. ¿Por qué ocurre esto? Y digamos, yo tampoco tengo 18 años, digamos, yo tengo 35. Ya somos grandes. ¿Por qué, digamos, personas de 25, 30, 35 años estamos tan enamorados de ser dependientes de un aparato? Porque te han vendido una muleta durante 25 años que es el Estado presente. Es el concepto Claro, más absurdo desde el punto de vista de la ciencia política, que es el Estado presente. Los Estados son estados eficaces o estados fallidos. No, ni presentes ni ausentes, digamos. La presencia es una acción del gobierno, no del Estado. En la Argentina claro. como Argentina hay muy poca gente que logra diferenciar
claramente los conceptos de Estado y de gobierno parecen ser Es la verdad. misma cosa, dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando vos decís los elementos contestatarios de la Argentina, Dana, permitime decirlo, que todo lo contestatario en la Argentina es caniche Toe. Es una variable del sistema que produce su propio modelo contestatario, lo contiene, lo subsidia, lo maneja. La izquierda, muchos sectores que se dicen culturales, que tendrían que ser los más refractarios a un montón de modelos de pensamiento único, son los más obedientes, los más sumisos y los más caniches. Entonces, eh, Absolutamente. a mí no me extraña que algún elemento culturoso de los que están sostenidos por los presupuestos oficiales salgan a pedir que el Estado intervenga y que diga tantas mujeres, tantos hombres, tantos travestis tienen que estar en las bandas, y que salgan a ordenar hasta las partituras. No me extrañaría que pidan que se la ordene el Estado. O sea, Es impresionante, ¿no? por cada recital tendría que haber 3 canciones que hablen de mujeres, por ejemplo. Entonces van a pedir la ley. Es impresionante cómo tanto grupo que se autodenomina disidente termina siendo, como vos bien decís, obediente. Digamos, yo los escucho hablar mucho de disidencia y van a las manifestaciones y resulta que después uno se entera que el Ministerio de Desarrollo Social les dio, por ejemplo, 7 millones de pesos a las chicas feministas para que vayan a La Plata. Digo, ¿qué clase de revolución, entre muchas comillas, es financiada por los mismos gobernantes contra los que supuestamente están protestando? Todos esos movimientos ganan feminismo, la igualdad de género, la ideología de género, todo eso no existiría sin el Estado. El Estado argentino es el promotor, la política que ha capturado el Estado como botín en las últimas 4 décadas, ha generado desde el financiamiento todo ese tipo de movimientos. No existirían sin el Estado. No habría feministas contestatarias sin el Estado que las subvenciona. No las habría. No existiría. Por Y supuesto, la te agrego algo ideología. más, te agrego algo más. Los medios de comunicación hegemónicos también, porque como vos decías, estos revolucionarios caniche, ¿no? Estos contestatarios obedientes, en realidad siguen el mismo discurso, la misma línea que no solamente los políticos, sino los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos. Claro, ganan, porque además, ¿cuál es el modelo armado? ¿Quién es el primer anunciante, no solamente en los medios de comunicación, sino en las redes de la República Argentina? El Estado, claramente. Los funcionarios, además de pagar periodistas por izquierda y además de pagar históricamente periodistas a través de la CIDE, han generado un retroceso en el modelo económico que hace que el principal anunciante de cualquier medio de comunicación sea el Estado, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Escuchá programas de radio, por ejemplo, que son altamente críticos y analíticos de la realidad, y escucharlos un ratito antes cuando arrancan temprano a la mañana quiénes son los anunciantes. Vas a ver municipios, vas a ver provincias, vas a ver ministerios y vas a ver organizaciones del Estado. Entonces, este fenómeno de lo políticamente correcto sostenido por un modelo periodístico políticamente correcto también tiene relación con la pauta y el financiamiento, además de por la corrupción de periodistas que se pagan por izquierda, digamos, ¿no? Pero el medio, como una organización comercial, vive del Estado, con lo cual vive de los gobiernos, digamos. ¿Por dónde arrancarías? O sea, suponete que te despertás, sos presidente, ¿qué es lo urgente a cambiar radicalmente de este país, del pensamiento de mi generación, que somos los jóvenes adultos ya? Eh, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando decís, bueno, hay que recuperar ciertos valores de la Argentina, hay que cambiar esto? ¿Por dónde arrancamos? Creo que hay que arrancar desde el Estado, claramente. Hay que arrancar desde la herramienta que es lo que garantiza el proyecto de nación a futuro, que es el Estado. La función del Estado es eso. El Estado es un modelo de garantía, de seguro del proyecto de nación, que tu bisnieto va a seguir viviendo en el mismo proyecto de nación en el que vos creciste. Ese es el rol fundamental del Estado.
Y ahí es donde hay que arrancar, porque ahí desde la acción de la estructura del Estado y desde la acción del gobierno es donde se ejerce una acción de ejemplo o no sobre los ciudadanos en la transformación del país. Entonces tenés que arrancar por estructura, costo, gasto del Estado, impuestos. Es ahí donde tenés que dar la patada inicial de este proceso. Y hablando del Estado, ¿no? Y recién mencionabas también antes algo muy interesante que es esto de la pauta estatal en los medios de comunicación, ¿no? Perdón que vuelvo al tema anterior, pero acabo de recordar algo que quizás es interesante y quisiera conocer tu punto de vista. Eh, ¿Qué pensás o te hace ruido cuando ves que, por ejemplo, Clarín y Página 12, que supuestamente son adversarios ideológicos, respecto de cierta agenda, bajan la misma línea? Léase aborto, léase la dictadura del abecedario, los LGBT, y digo, es como si estuviéramos bajo una suerte de, o si estuviéramos presenciando una suerte de guerra mediática postiza, que en el fondo termina reivindicando los mismos intereses. Eso tiene, es tal cual como vos lo decís. Bueno, porque el ciudadano común, razonable, de a pie, el dueño del sentido común, cree que la política y los actores de la política, dentro de los cuales también están los medios de comunicación, que son un actor importante dentro de la política. Por algo se le llama cuarto poder. Claro, exactamente, por tu poder. El ciudadano común los percibe como si fuera un ring de box, ¿no? Con intereses Mm, contrapuestos, donde se claro. ejerce algún tipo de rivalidad fuerte, obviamente con golpes de alguna manera simbólicos, pero que son golpes. Y en Mm, realidad, el sistema político en la Argentina no es box, es titanes en el ring. No hay una sola gota de sangre, todas las tomas están arregladas, nunca sabés quién está detrás de la máscara del caballero rojo y es rotativo, digamos. Entonces, mm. Argentina es un gran titanes en el ring, por eso explica las 4 décadas de desastre de la Argentina, digamos, ¿no? Porque hay una especie de acuerdo. ¿Cómo pueden arreglar Página 12, Clarín y La Nación y todos los diarios las tapas? ¿Cómo no se acuerdan? La tapa se decide, supongo yo, a las 12 de la noche, qué va a ser tapa al otro día. ¿Cómo puede ser que tantos equipos de trabajo tan disímiles desde el punto de vista periodístico coincidan todos en la misma tapa? ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Creo que incluso No tiene tiene menos lógica. lógica, creo que incluso tiene menos lógica que un diario de supuesta. A ver, que tanto TN como Página 12 despotriquen contra la ultraderecha cuando alguien hace un comentario, por ejemplo, en contra de, cuestionando el aborto legal o lo que hay detrás del aborto, o digamos, hay como una bajada de línea universal, pareciera, ¿no? Que es lo mismo que se ve muchas veces en material original de Netflix, que es lo mismo que se ve en el New York Times, que es lo mismo que se ve a nivel global. Digo, eso me parece que es todavía más, más extraño. Sí, ahí tenés como temas íconos, digamos, ¿no? Pero en Argentina Claro. es como un manual de estilo. Mm, Naturalmente es un manual de estilo, el tema del aborto, el tema de dictadura, el tema de los 70, el tema si es militar o no es militar, es un manual de estilo. A priori, en forma coordinada y con bajada de línea, van a tener siempre la misma opinión. Es rarísimo. Es rarísimo que un diario como La Nación además la tenga. Es muy raro, digamos, ¿no? Que en una columna de los viejos columnistas de La Nación te diga una cosa y en la tapa te diga otra. Es rarísimo. mm. Pero bueno, la pauta hace milagros en la Argentina. ¿Sí, no? Sí, claro. Juan José, ¿qué te gustaría que mi audiencia conociera de vos? Que soy padre de 5 hijos, que tengo 5 nietos, tengo 3 hijos que están casados, que son los padres de mis 5 nietos. Eh, tengo una hija que está a punto de recibirse en la Universidad de Abogada y tengo otro hijo que estudia medicina.
el más chico. Que estoy casado hace 38 años, que creo claramente en el proyecto de familia. Eh, bueno, lo demás creo que lo saben, que soy militar retirado, que soy veterano de guerra. En general lo conocen. Tengo 14 años de actividad empresarial, en la cual también aprendí mucho, y después volví al primer amor que era el servicio público, en la ciudad de Buenos Aires. Pero creo que en general la gente conoce mis rangos principales. Te han visto en el debate también presidencial, nada menos. Sí, estar en el debate y en el primer capítulo del debate decir que yo creía en Dios, en la patria y en la familia, para mí fue realmente muy importante. ¿Vas a volver a candidatearte? Si mi partido, el que estamos haciendo lo decide, si soy una herramienta necesaria, sí. Yo creo que tendrías que dejarte este look que tenés ahora con la barba y ese bigote. Te queda muy prócer, así que podría pegar. No, no nos olvidemos que hoy la imagen es algo muy importante. Si te puedo dar ese pequeño, modesto consejo, tenelo en cuenta. Bueno, gracias. Fue muy criticada mi barba por todo el No, mundo. no, te hace cara de presidente. Así. Bueno, gracias. Bueno, 2021 ya te llamo como asesor de campaña, claramente. Asesor de imagen. Bueno, bueno, voy a aceptar el llamado. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, que podamos agregar? Nos quedan unos 10 minutitos. Eh, no sé, ¿de qué tema te gustaría hablar con un candidato a presidente? Oh, yo creo que eso daría para... ¿Sabés qué podemos hacer? Podés venirte a la radio. Yo te voy a hacer una pregunta a vos. Oh, a ver, dale. Dale. ¿Cuál fue de todas tus frases, de todos tus conceptos, cuál fue el que te hizo ganar mayor cantidad de cartas documentos? Em, Hablemos de entre dos tipos políticamente incorrectos. Yo te voy a sí. hacer la pregunta y después te voy a contar el medio. Cuando dije... Yo recién empezaba a hacer radio y dije que... Espera, que quiero acordarme bien. Dije que los estudios de género eran peligrosos porque tenían reminiscencias medievales, dado que consistían en negar la ciencia para poner por encima del conocimiento científico ideas de una comunidad. Y lo hice sustentado y después hice una edición y lo subía a internet poniendo a una chica que había dado una supuesta cátedra que salió en todos los medios, diciendo que cuando el médico asignaba un sexo a una persona que después se sentía otra cosa, el médico se estaba equivocando. Y ahí me llamaron de la radio y me dijeron que estaban llegando cédulas del INADI y que tenía que tener cuidado con el discurso, pero nobleza obliga. Después de la radio me llamaron y me dijeron, tenés que volver con todo tu estilo bien picante porque no nos importa nada. Y bueno, y así seguimos. ¿Cuál fue la tuya? Pero lo tuyo era una teoría, y tenía que ver con historia, con religión, con todo un combo de ciencias importantes, la teoría tuya. Porque a mí me gusta correrlos por donde ellos mismos persiguen, ¿no? Ellos se la pasan molestando a los religiosos, se las pasan burlándose del cristianismo, solo del cristianismo, de las otras religiones no se animan. No, con Eh, el Islam no se mete nadie, no jodas. no, con el Islam no se mete nadie, menos después Claro, de Charlie Hebdo. Pero, pero se han pasado criticando la religión, ¿no? Entonces yo a veces les pregunto, pero vos te burlás de una persona que piensa que una virgen puede dar a luz, y después andás diciendo que un hombre puede estar embarazado porque es una persona gestante. Eh, entonces cuando los corro con su propia lógica, yo creo que es cuando más nerviosos se ponen. No sé si viste por ahí la charla que tuve con las chicas que fueron a la marcha feminista, que una me terminó diciendo que si yo quiero ser una jirafa, puedo ser una jirafa porque no es más que una categoría la de ser humano. Y bueno, a mí me gusta, tengo el fetiche de desnudar las ideologías que están impuestas por moda
en las cabezas de una generación que, como te decía hace un rato, la veo enamorada del Estado y poco enamorada de pensar por sí misma. Por eso te voy a contar la mía. Yo tuve dos. Tengo dos que están ahí empatadas, A una ver, más, una con más impacto social que la otra. La primera fue de las 8.000 mentiras. Cuando hablé de las 22.000 verdades, sí, claro. esa me trajo. Porque además en ese tiempo nadie hablaba de esas cosas. Ujú. Eh, nadie se atrevía a desafiar el concepto de los 30.000 desaparecidos. Entonces, Sí. esa fue un hito importante. Y el otro hito Salvo el importante, mismísimo CONICET, ¿no? Que en realidad el CONICET debería ser considerado un órgano negacionista. ¿Cuántos contó? no sé, nunca me llegaron a explicar el concepto de la negación y la afirmación. Yo soy afirmacionista en general y me tachan Claro. de negacionista. Es una cosa rara. Sí, Eh, pero bueno, ese fue uno. Y el sí. otro fue en mi definición de feminismo, que no es muy epistemológica, pero es bastante real. Ahí también me ligué un poco de cartas documento. ¿Cuál fue tu definición? Y que el feminismo es machismo con tetas. Entonces, no es muy epistemológica ni es muy elaborada la definición, pero es muy real. Bueno, ahí también me ligué una caterva de cartas documentos importantes. Eso te pasa por no adherir a la ideología de turno, porque de hecho la mismísima Eva Perón dijo un comentario bastante similar al tuyo, pero bueno, es Santa Evita, y ahora se la tatúan con un pañuelo abortero a quien dijera que el vientre es una cuna sagrada, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, así que el feminismo es machismo con tetas. Sí, yo podría agregarte, tampoco lo voy a decir en francés, ¿no? Podría agregar quizás una extensión a tu frase, Sí, pero toda tuya. si me lo permitís. Yo creo que es machismo con tetas feas. Bueno, Y creo no, que bueno, eso, pero, pero ya hay un pero, juicio de no, valor ahí. pero me voy a Ahí ya hay un justificar, juicio de valor. me voy a justificar. Como persona creyente de la belleza objetiva y de la moral objetiva, yo creo que eso es lo que produce cierto resentimiento social que luego es aprovechado por los colectivos. Es una teoría. Yo no voy a hacer ni un gesto porque alguien lo va a tomar como una afirmación a tu teoría y voy a pasar a otra categoría de problemas. Con lo cual, acepto, la escucho, la voy a meditar a tu definición, pero no voy a hacer ni un solo gesto. Por favor, meditalo, no hagas ningún gesto, no vayas a hacer... Igual, de todos modos, en esta cuarentena no creo que estén trabajando las personas del INADI, como para variar, no creo que estén trabajando. No, ahora debe ser hora de patrullaje antes de las 12 de la Ah, noche. Hora de patrullaje seguro esto. es hora de patrullaje cibernético. Bueno, ha sido un gusto conocerlos a todos. Entonces, este canal no va a existir más, pero ha valido, ha valido la pena cada segundo. Bueno, Juan José, ha sido un placer tener esta charla con vos, así a modo informal, y quiero invitarte un poco más formalmente a que vengas al estudio cuando termine este Claro. aislamiento obligatorio, que no sé si va a terminar de forma formal o cuando manden a todo el factor de riesgo a cobrar la jubilación de vuelta y terminemos todos enfermos por este estado presente tan maravilloso, o cuando los muchachos de la matanza se cansen y quieran ir a tomar un tetra a la plaza y se terminen matando a piedrazos con la policía. Está por definirse la forma en la que esta cuarentena va a terminar, pero bueno, cuando termine, me gustaría que vinieras, te invito públicamente al programa y que, bueno, mantengamos un diálogo más formal y más preciso, aunque disfruté muchísimo esta charla a modo informal también. Yo también, Ana, muchísimas gracias Y por supuesto, cuando termine esta peste, va a ser un placer ir a visitarte. Bueno, buenísimo, te tomo la palabra. Bueno, Muchísimas fijémonos si llegó alguna carta de documento y continuemos en Dale, Radio Sónica, en la RZ, esta charla que ha sido tan agradable. dale un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo grande para vos, para tu familia y para los conocidos que tenemos en común. Muy felices Pascua. Igualmente. Bueno, hemos tenido a Juan José Gómez Centurión, héroe de Malvinas, candidato a presidente,
Y bueno, como escucharon recién, se comprometió a venir a la RZ, así que eso va a ser muy lindo, va a ser muy divertido. Eh, Espero que la hayan pasado bien. Los que son de otro país, los que no saben de política también, espero que la hayan pasado bien, que les haya sido fructífero este pequeño intercambio. Y, y bueno, nos vemos mañana con Francisco Neto, el abogado nivel Dios, por acá mismo. Se está poniendo interesante esto de la cuarentena, nos está haciendo muchas charlas distendidas con personas muy interesantes. Les mando un abrazo a todos, a todas y a todes.